Audiencia, buenas noches y gracias por sintonizar Estación Siniestra. Esta noche marcaremos el inicio de una época especial, en donde la oscuridad se hace más densa, el frío se cuela por cada rincón, y con este macabro episodio de premoniciones, damos la bienvenida a Octubre de Horror, un mes donde lo paranormal puede estar más cerca de lo que imaginas. Así que apaga la luz, sube el volumen, comencemos. Hoy quiero contarles 5 cosas que viví de niño y que hasta el día de hoy me cuesta trabajo creer. No sé si fue casualidad o realmente tiene que ver con la muerte, pero cada vez que lo recuerdo se me enchina la piel. Crecí en un pequeño pueblo en Chiapas llamado Sinacatán. En ese entonces, un lugar rodeado de montañas, cafetales y caminos de tierra que se volvían lodo con la lluvia. Ahí vivíamos con mi abuelita en una casa sencilla de adobe y techo de lámina. No éramos muchos, mis padres, mis 3 hermanos, mis abuelos y yo. A pesar de la pobreza, recuerdo esos años con cariño. El olor a pan con café por las noches era fundamental. También jugaba a las escondidas con mis amigos. El sonido de las campanas de la iglesia a las 6. Pero había algo que siempre me dio miedo. Desde que tengo memoria, el canto del tecolote. En el pueblo existía un dicho que todos repiten con respeto y miedo. Cuando el tecolote canta, el alma se levanta, o el indio muere. Nadie sabía exactamente de dónde venía esa frase, pero todos la tomaban muy en serio. Según contaban los mayores, el tecolote, un ave nocturna parecida a un búho, anunciaba la muerte. Pero no cualquier canto. Cuando se anunciaba era un canto muy diferente al natural que hacían. No era algo que se dijera por superstición nada más, pues muchas veces cuando uno de ellos cantaba cerca de alguna casa, en cuestión de días alguien fallecía. Frente a la casa de mi abuela habían 3 árboles enormes. Yo siempre los miraba con respeto porque ahí en la punta de uno de ellos se posaba siempre un tecolote. La primera vez que lo escuché tenía unos 9 años. Era de noche, como las 8. Mi abuela estaba rezando el rosario y de pronto, un canto largo y profundo se escuchó desde el árbol más alto. Todos se miraron en silencio. Nadie dijo nada, pero mi abuela murmuró: «Ya cantó, alguien se va a ir». Pasaron 3 días y la noticia llegó. Un vecino que vivía a varias casas de distancia había muerto repentinamente. Yo no entendía del todo, pero sentí miedo. La segunda vez fue más extraña. Una señora del barrio, Juanita, llevaba meses enferma y todos sabían que no se recuperaría. Una tarde cerca de las 7, mi mamá y yo salimos a comprar pan. El cielo ya estaba oscuro. Cuando pasamos frente a la casa de la señora, escuchamos el aleteo de algo. Miramos arriba y ahí estaba. El tecolote voló desde la nada y se posó en un árbol justo al frente de su ventana. Cantó 3 veces. Alguien que estaba cerca de nosotros dijo en voz baja: «Ya viene por ella». A los 2 días amanecimos con la noticia de que Juanita había muerto. Una tercera vez lo escuchamos cuando murió el maestro Ramón, un hombre querido en el pueblo. Aquella noche todos cenábamos en casa cuando el canto sonó más fuerte que nunca. Era como si estuviera justo encima de todo el pueblo. Mi abuela se asustó y dijo: «Ese canto no es para cualquiera». A la mañana siguiente avisaron en la escuela que el maestro había fallecido de un infarto durante la madrugada. La cuarta vez todavía más inquietante fue. Mi tío Pedro había salido de viaje y no sabíamos nada de él. Una noche con el viento, con una ligera brisa y con un silencio pesado, el tecolote volvió a cantar. Esta vez no se posó en ningún árbol. Simplemente voló en círculo sobre la casa y después bajó al patio, y su canto sonó como un lamento. Mi abuelita salió enojada al patio con una escoba y lo corrió.
Pero 3 días después llegaron noticias desde San Cristóbal. Mi tío había fallecido en un accidente en su tráiler. Se volcó en un barranco. La última vez que lo escuché fue la que más me marcó. Una vecina, a la que todos llamaban la tía, estaba fuerte y sana. Nadie imaginaba que algo pudiera pasarle. Una noche cualquiera el canto del tecolote rompió el silencio del pueblo. Y esta vez no fue 1 ni 3, fueron 7 cantos seguidos. Eso no es normal, dijo mi abuela con el rostro pálido. Al día siguiente la tía cayó gravemente enferma, y en menos de 2 semanas la muerte se la llevó. Con el paso de los años dejé Sinacatán, crecí y formé mi familia, y ahora vivo en la Ciudad de México. Muchas veces pienso en esos días y en aquel canto que siempre anunciaba algo que nadie quería oír. No sé si fue casualidad que el tecolote apareciera cada vez antes de una muerte, o si realmente hay algo más allá que no entendemos. Esta fue mi historia, audiencia. Buenas noches. Me llamo Julián. Tengo 30 años y vivo en un pequeño pueblo de España llamado Villafranca del Bierzo, en la provincia de León. Nunca he sido mucho de creer en cosas paranormales. Siempre fui de lo que buscaban explicaciones lógicas a todo. Hasta que algo que viví en mis 20s me hizo dudar de todo lo que pensaba sobre la muerte. En aquella época tenía un mejor amigo llamado Álvaro. Éramos inseparables. Salíamos casi todos los fines de semana, bebíamos, reíamos y hablábamos de todo. Éramos como hermanos. Nos conocimos en el instituto y desde entonces hicimos una conexión increíble. Pero de pronto, de un día a otro, todo comenzó a volverse extraño. Una ocasión, cerca de la medianoche, yo estaba en mi departamento, preparándome para dormir. Vivía solo en un pequeño piso. Este mismo tenía una ventana que daba hacia la calle. Yo ya estaba medio dormido cuando escuché 3 golpecitos suaves en el cristal. Pensé que era el viento o alguna rama, pero cuando abrí los ojos vi a Álvaro asomándose por la ventana. Se estaba riendo, con esa sonrisa suya de siempre. Me levanté sorprendido, incluso emocionado, porque no habíamos quedado esa noche. ¿Qué haces aquí?, le dije entre risa mientras yo iba a abrir la puerta. Pero cuando abrí la puerta ya no había nadie en la calle. Miré hacia ambos lados buscándolo y estaba completamente desierta. Pensé que tal vez me estaba haciendo una broma. Al día siguiente nos vimos como siempre. Le conté lo que había pasado y él se echó a reír. Me dijo que él no había salido de la casa y menos a esa hora. Le estuve diciendo que yo lo había visto, que estaba en mi ventana, pero se aferraba que no, que le preguntara a su hermana si no le creía. No insistí más, pero me quedé con una sensación rara. Pasaron algunos días y un domingo que tenía libre decidí ir al cementerio a dejar unas flores a Claudia, una amiga de la infancia que había fallecido de niña. Era una costumbre que mantenía cada cierto tiempo. El cementerio de Villafranca está algo grande y yo estaba hasta el fondo. Desde donde yo estaba podía verse casi todo. Mientras yo estaba acomodando las rosas en la tumba y la limpiaba, levanté la vista y entonces fue que lo vi. Álvaro estaba caminando lentamente por la parte delantera del campo santo. Estaba con las manos rozando las lápidas a ambos lados. Parecía tranquilo, como jugando, con la mirada fija hacia el frente. Me quedé paralizado, pensé que quizá había ido a visitar a algún familiar sin decirme nada. Silbé con el silbido que siempre usábamos desde adolescentes, un sonido que solo nosotros entendíamos, pero no reaccionó. No se detuvo. Simplemente siguió caminando hasta salir por la puerta principal del cementerio. Corrí detrás de él. Tenía que alcanzarlo, tenía que saber por qué se comportaba de esa manera. Pero cuando salí a la calle ya no estaba en ningún lado. Caminé por las calles cercanas buscándolo, pero nada. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Así que fui directamente a su casa.
Me abrió la puerta su hermana, que me saludó con una sonrisa. Le pregunté que dónde estaba Álvaro y me dijo que estaba en la sala, que pasara a verlo. Lo vi ahí, sentado en el sofá como si nada, con la misma ropa que yo había visto cuando estábamos en el cementerio. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. ¿Por qué no me esperaste en el panteón?, le pregunté. ¿Qué dices?, respondió confundido. No he salido de casa en todo el día. Yo me reí pensando que me estaba bromeando otra vez, pero su hermana confirmó sus palabras. Me dijo que toda la mañana había estado ahí y que no había salido a ningún lado. Yo sabía lo que había visto. Era él, era imposible confundirlo. Aún así preferí no discutir. Me quedé con él hasta tarde, hablamos de todo, nos reímos como siempre y pedimos pizza. Esa fue la última vez que lo vi con vida. 2 días después recibí la noticia más dura de mi vida. Álvaro había tenido un accidente en el trabajo. Se había resbalado y cayó desde un 3er piso. Murió en el acto. Cuando me lo dijeron, el mundo se me vino abajo. Pero lo que más me perturbó fue recordar aquella noche en que lo vi en mi ventana y aquel día del cementerio. A veces pienso que fue una especie de aviso, una despedida anticipada que su alma intentó darme sin que él mismo lo supiera. Me llamo Daniela, y esta es la historia de cómo mi abuelo empezó a ver a mi abuela fallecida semanas antes de irse con ella. No quiero adornarlo ni exagerar. Voy a contarlo como pasó en nuestra casa. Vivíamos varios en la casa de mis abuelos. Mis papás, mis hermanos, unas tías, mis primos y yo. Era una casa sencilla de 2 pisos. Abajo estaba la sala con un sillón que ya pedía cambio, la mesa al centro y al fondo la cocina. Arriba varios cuartos, al igual que en el patio. Mi abuelo dormía en el de abajo, en la esquina. Desde que murió mi abuela, ese cuarto se volvió más silencioso. Mi abuelo durante ese año cayó un poco en depresión. Ya casi no hablaba con nadie. Pero antes de llegar a lo raro, les cuento un poco de ellos dos, porque lo que pasó tiene que ver con su historia. Mis abuelos se conocieron afuera de un cine en los años 60. Mi abuelita se llamaba Susana, aunque mi abuelo siempre le decía mi Susanita. Ella estaba formada para ver una película con sus amigas. Era una tarde lluviosa. Mi abuelo iba pasando, no traía para el boleto, solo iba para el camión. La lluvia se soltó con ganas y él se acercó con un paraguas medio roto. «La tapo tantito en lo que pasa», le dijo. Ella se rió y le contestó que muchas gracias, que era un caballero. Él se quedó como menso con el paraguas en alto mientras la veía. No entraron al cine ese día. Se quedaron platicando bajo el toldo de una tienda hasta que paró la lluvia. A la semana siguiente la fue a buscar con un clavel rojo a su trabajo. Bailaron en la feria de San Miguel una canción que después sería como suya. Mi abuelo siempre dijo que era de la época de cuando la música se bailaba pegadito. Una canción de los 50. Se casaron muy jóvenes y duraron 60 años juntos. Mi abuelo jamás le levantó la mano. Eso lo repito con orgullo, porque él mismo lo decía cuando yo era niña. A la mujer se le habla bonito. Si no puedo con mis corajes, me salgo a dar la vuelta. Y así era. Mi abuela murió un año antes de lo que yo voy a contar. Los últimos meses de ella fueron pesados. Hospitales, recetas, caminatas cortas por el patio para que le diera el sol. Mi abuelo quedó hecho polvo cuando ella ya no estuvo. Lloraba bajito en la cocina con la taza de café en la mano. A veces se le olvidaba comer. A veces prendía la tele solo para oír voces. Pero también hacía cosas que daban ternura. Ponía esa canción, su canción, y la tarareaba mientras lavaba los trastes. Decía que así no se le olvidaba la voz de ella. Unas 6 semanas antes de que él falleciera, empezó todo. Era una madrugada. Como a eso de las 3, de repente escuchamos que mi abuelo gritó desde su cuarto:
Vengan, vengan rápido. Todos pensamos que se había caído porque ya le fallaban las rodillas. Mi papá y yo corrimos hacia él. Abrimos la puerta sin tocar y lo encontramos. Sentado en su cama, pero no estaba lastimado. Sonreía, tenía los ojos brillosos como un niño que guarda un secreto. ¿Qué pasó, abuelo?, le pregunté asustada. Me despertó mi Susanita. Ay, qué bonita se ve, mi amor. Igualita que como la conocí. Lo dijo con una sonrisa en su rostro. Dijo que también le aclaró Susanita que no se asustara, que ya no le iba a doler nada, pues para ese entonces a mi abuelo le habían detectado una enfermedad terminal. Esa noche nos quedamos callados. Mi papá le tocó la frente y mi tía le tomó el pulso, todo normal. Pero mi abuelo seguía contento. No lo habíamos visto así desde hace mucho. Pero mi tía le dijo que quizás solamente era un sueño, que se acostara otra vez a dormir. Mi abuelito entusiasmado dijo que si fue un sueño que ojalá se repitiera. Nos regresamos a dormir con el susto y con la idea de que solo había soñado. Al día siguiente mi tía le dijo que no asustara, que esas cosas no se decían porque luego uno las jala. Él sonrió y esa noche volvió a hablar de ella, y la siguiente también. No lo gritaba ya. A veces lo escuchábamos a las 2 de la mañana conversando bajito, riéndose. Yo tengo el cuarto de al lado, así que oía su voz clara, como si estuviera al teléfono con alguien. Decía cosas como, ¿te acuerdas de la feria? O todavía guardo tu pañuelo, Susana. Me daba alegría escucharlo reír, porque ya no estaba llorando por ella. Pero también me ponía nerviosa, por la salud mental de mi abuelo. Pero empezaron a pasar detalles raros, de esos que uno puede explicar pero que sumados ya no dan tanta explicación. Por ejemplo, de pronto la casa olía a rosas, no siempre, de repente, pero siempre era en el cuarto de mi abuelo. Al salir o al bajar de la escalera te pegaba ese olor fuerte. Mi tío dijo que quizá alguien había dejado abierto un aromatizante. Buscamos, pero no había nada. Los días siguieron y escuchaba yo a mi abuelo. Una noche yo ya estaba por dormirme. Oí que en el cuarto de mi abuelo sonaba música bajita, esa misma canción que ambos tenían. Me quedé en la puerta, sin entrar. Solo escuchaba los débiles pasos de mi abuelo por varios minutos. Al día siguiente, en el desayuno, mi abuelo lo dijo como si fuera lo más normal. Anoche bailé con tu abuela. Me pidió que pusiéramos nuestra canción y lo hice. ¿Y con quién bailó?, preguntó mi hermano medio en broma. Con tu abuela, ¿con quién más?, respondió él y se rió solito. No insistimos. Mi papá, preocupado, lo llevó al doctor. Le revisaron azúcar, presión, todo. Le dijeron que todo estaba bien dentro de lo que cabe, que los sueños con la esposa era parte del duelo, que podía tomar una pastilla para dormir más profundo. Mi abuelo la aceptó, pero yo creo que no se la tomaba, porque seguíamos oyéndolo platicar en las madrugadas. Un par de veces lo sorprendí en la cocina preparando 2 tazas de té. Dejaba una al frente de la otra, en la mesa. Yo le decía que bastaba con una y él sonreía. Es que tu abuela toma el té más caliente. Hay que dejarle su taza. Dejaba también un plato con 2 galletas Marías como a ella le gustaban. Eso sí me enchinaba la piel. Pero después le creí. Una noche mi abuelo se puso grave y lo tuvieron que llevar al hospital. Todos se fueron excepto yo, pues me quedé a cuidar la casa. Ya eran como las 11 y yo estaba en mi cama, cuando de pronto escucho que el ropero del cuarto de mi abuelo se abrió. Sé que suena raro, pero todos conocemos los ruidos de nuestras casas. El rechinido del ropero es muy particular, pues es rígido, no se abre solo. Y a los pocos segundos, la puerta volvió a cerrarse despacito. Me quedé tiesa. No hay paso, solo el cierre,
como si alguien hubiera sacado algo. Esa ocasión mi abuelo regresó 2 días después ya un poco mejor. Pero mi abuelo empezó a hablar de fechas. Dice tu abuela que ya casi. Comentó una tarde. Nadie le contestó. En la cena de un jueves, ya no nos habló en claves. Susana va a venir por mí en estos días. Quiero que si están despiertos no lloren, por favor. Fue un momento incómodo. Nadie supo qué decir. Mi tía rompió la tensión preguntando si quería más comida. Yo le toqué la mano. Me sonrió. Le pregunté que si le daba miedo, pero me dijo que no, que le dio más miedo cuando ella se fue. Esa noche antes de dormirme, no sé por qué me puse a rezar. No soy de rezar mucho, pero lo hice. Me dormí tarde, mareada entre la idea de que todo eran sueños y la posibilidad de que no. Me desperté a las 5 de la mañana con escalofríos. No fue un ruido, fue como una alarma en el cuerpo. Fui al baño. Al salir, me quedé un segundo parada en el patio. Había ese olor a rosas, más claro que otras veces, más fuerte. Toqué la puerta del cuarto de mi abuelo. Abuelo, ¿estás bien? Se quedó en silencio. Toqué otra vez, pero nada. Abrí. Todo estaba a oscuras, excepto por el radio que estaba prendido, y sonaba la música, aquella música que ellos tenían, muy bajita, ya que el aroma a rosas era fuerte. Mi abuelo estaba en su cama, medio de lado, con la cobija hasta el pecho. La mano izquierda la tenía extendida, como cuando invitas a alguien a levantarse. Tenía una sonrisa chiquita en el rostro. Le hablé, pero no respondió. Grité. Empecé a llorar y a pedir ayuda. Llegaron todos corriendo. Mi papá intentó reanimarlo, le habló fuerte, pero nada. Llamamos a emergencias, llegaron rápido y confirmaron lo que ya sabíamos. Mientras todo eso pasaba, la música se repetía una y otra vez. Nadie se dio cuenta en ese momento. Solo recuerdo de que en algún momento de la tarde nos percatamos. Ese olor tremendo a rosa se fue yendo también, como se va un perfume cuando abres la ventana. No voy a mentir, me dolió. Lloré días enteros, pero al mismo tiempo no sentí ese hoyo negro que sentí con mi abuela. No me gusta vender esto como un milagro, ni como un cuento. Para mí fue mi abuelo despidiéndose a su manera, y mi abuela cumpliendo lo que siempre hicieron: venir por el otro cuando ya era hora. Si fue la mente, si fue el amor, si fue algo que no entiendo, da igual. Yo estuve ahí y lo viví. Mi abuelo presintió su muerte. Me llamo Rodrigo, y esta es una historia que todavía después de tantos años me cuesta contar sin que se me haga un nudo en la garganta. Tiene que ver con mi papá, con su partida, y con algo que comenzó mucho antes de que él muriera. Mi papá se llamaba Esteban. Era un hombre tranquilo, callado y muy devoto de Dios. Le gustaba levantarse temprano a regar sus plantas, leer libros, tomar café, sentarse en el patio a ver pasar la tarde, pues él ya estaba pensionado. No hablaba mucho de sus emociones, pero se notaba que siempre pensaba en todo con calma. Unos 2 meses antes de que falleciera, empezó a contarme de un sueño extraño. Al principio no le di importancia porque pensé que era solo eso, un sueño. Pero después lo mencionaba cada mañana, como si lo hubiera vivido de verdad. Me decía que volvía de nuevo a soñar con ese jardín hermoso, un lugar enorme lleno de flores, y un sol brillante que no quemaba. Que todo estaba tranquilo, solitario, pero que había alguien más ahí. Un hombre alto, flaco, con ropa blanca como de manta, y sin zapatos. Él caminaba despacio, siempre hacia él. La primera vez que me lo contó, el hombre estaba muy lejos, apenas un punto al fondo de aquel jardín.
Pero con el paso de los días que cada vez hablábamos me decía lo mismo, que ahora lo veía mucho más cerca. Aquel sueño se volvió parte de nuestra rutina. Por las mañanas, mientras yo lavaba los trastes o hacía algo, hablábamos del hombre del jardín, como si fuera alguien real. Al principio lo decíamos como risa, pero después, cuando noté que mi papá ya no soñaba otra cosa, empezamos a preocuparnos mi mamá y yo. Una noche estábamos viendo la televisión en la sala, el noticiero de siempre, cuando me dijo sin apartar la vista de la pantalla: «Ya casi está frente a mí». «¿Quién?», le dije. «Ese hombre. Cada noche está más cerca. Creo que me quiere decir algo». No insistí más, pero esa frase me quedó dando vueltas en la cabeza. Los días siguieron con normalidad. Papá regaba sus plantas por la mañana, ayudaba a mi mamá y en las tardes se sentaba a ver los atardeceres. Pero algo en él había cambiado. Estaba más tranquilo que nunca, como si ya no tuviera ninguna preocupación. A veces lo veía cerrar los ojos y sonreír sin motivo alguno. Una tarde de sábado, mientras tomábamos algo, me dijo con voz serena: «Creo que ya me está esperando. Ya me dijo aquel hombre que debo irme. No le digas nada a tu mamá, por favor». «¿Quién?», le pregunté con un nudo en la garganta. «No lo sé. El hombre del jardín». Yo no quería creerlo, pero dentro de mí sabía que algo estaba pasando. Audiencia. Una semana después mi papá falleció. Fue inesperado, pues no tenía nada. En el hospital pusieron que fue por algo cardiovascular, pero fue una muerte tranquila, sin dolor, como si simplemente hubiera seguido caminando en ese jardín del que tanto hablaba. Después de su partida, la casa cambió. Al principio pensamos que era nuestra imaginación, que todo era parte del duelo. Pero lo que ocurrió la primera semana fue demasiado real. La primera noche, cerca de las 12, escuchamos pasos en la azotea. Al principio suaves, luego más firmes, como si alguien caminara de un lado a otro con calma. Mi hermano subió, pero no encontró nada, ni señales de que alguien hubiera estado ahí. 2 días después los ruidos se intensificaron. Ya no eran pasos, sino como muebles arrastrándose. Sonaba como si alguien moviera cosas pesadas sobre nuestra casa. Corrimos todos escaleras arriba pensando que era un ladrón, pero la azotea estaba vacía. La tercera noche fue la más aterradora. Tocaron la puerta principal con golpes secos y fuertes en la madrugada, como si le estuvieran dando patadas al zaguán. Corrimos a abrir pensando que era alguna emergencia, pero la calle estaba vacía, completamente silenciosa. No había autos, no habían personas, nada. Luego en esos días también comenzó lo del perro, el perrito de mi papá. Era alegre y juguetón, pero después de su muerte cambió por completo. Todas las noches a las 9 en punto, se sentaba frente a la puerta y comenzaba a aullar con un sonido profundo y triste. A veces rascaba la puerta como si quisiera entrar. Otras solo se quedaba ahí mirando fijo hacia adentro. Esto se repitió durante 7 noches, pero después todo cesó. Los pasos, los golpes, los muebles arrastrándose y el aullido del perro. Todo se detuvo de repente, como si aquello que había venido ya se hubiera marchado. Hoy, cada vez que visito la casa de mi papá, la siento distinta, como con una vibra extraña. Por alguna razón, el cuarto de mi papá siempre está más frío que el resto de la casa. No sé si fue una premonición, un aviso del más allá o simplemente el modo en que el alma se prepara para partir. Pero cuando pienso en ese jardín luminoso y en aquel hombre de blanco que se acercaba lentamente cada noche, me gusta creer que no fue miedo lo que mi papá sintió, sino consuelo, y que cuando el momento llegó, simplemente caminó mi papá a su encuentro.